Vanguardia TIC. Un podcast de tecnología, innovación y emprendimiento en Santander. Historias de éxito y de fracaso con emprendedores. Expertos en tecnología y empresarios que con las TIC están potencializando sus negocios. Vanguardia TIC. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Vanguardia TIC, el podcast de Vanguardia donde hablamos de tecnología, innovación y emprendimiento en Santander. Hemos venido hablando en diferentes episodios en este podcast de todo lo que tiene que ver con el tema de emprendimiento y cómo podemos hacer desde el punto de vista nuestro para ayudar más a los emprendedores a que fortalezcan sus negocios, a que crezcan mucho más. Para eso, hoy tenemos unos invitados de lujo en este podcast porque vamos a hablar un poquito de emprendimiento y tecnología pre-COVID, post-COVID y lo que viene. Para eso quiero darle la bienvenida inicialmente a María Carolina Hudson, gerente de ventas del ecosistema de IBM en Colombia. Muchas gracias por la invitación. María Carolina es ingeniera industrial de la Universidad de los Andes y básicamente su experiencia está enfocada en todo el tema de computación en la nube, nuevas tecnologías y ecosistemas de emprendimiento. Y nos acompaña también Julián Pérez. Bienvenido a Vanguardia. Hola Alejandro, muchas gracias y hola María Carolina. Qué gusto estar compartiendo el día de hoy con ustedes. Julián es director de EIBOS, experto en transformación digital y automatización de marketing y ventas, fundador de Ciberforum, muy conocido aquí en Santander. Entramos en materia inicialmente, en todo lo que ha sucedido en todo este proceso de cuarentena. Les quiero lanzar una pregunta inicial a todos y es que ustedes no sé si han visto el meme que está circulando por ahí que dice ¿qué fue lo que aceleró la transformación digital en tu empresa? ¿Qué fue lo que hizo? Si fue todo el proceso que están haciendo durante mucho tiempo de transformación digital, el Wi-Fi, Netflix o el COVID. ¿Qué fue lo que aceleró en este momento todo el proceso de transformación digital en las empresas? ¿Hacia dónde consideran ustedes que deben enfocarse todos estos? Los emprendedores conocen de lo que es transformación digital, pero una cosa era antes del COVID y ahora es después, que esto nos pegó un empujón súper fuerte, María Carolina. Sí, sin duda alguna, mira, esta situación actual de COVID lo que ha hecho es acelerar muchísimo los procesos. Lo que antes era un objetivo a largo plazo, ahora se convirtió en un objetivo a muy corto plazo. Ya no hablamos ni siquiera de transformación digital, sino de esa reinvención digital exponencial que se viene a raíz de este tema del COVID-19. Y sin duda alguna va a ser mucho en todo lo que tiene que ver con una hipercolaboración, personalización, tener una tecnología mucho más humanizada. Sí. A través de tecnologías como inteligencia artificial, un mayor uso de la nube, blockchain, y de esa manera poder ofrecer un mejor servicio y tener una mayor confianza y comunicación con el cliente. Ustedes hablan de hipervelocidad, hiperescala e hiperconexión. O sea, normalmente ahorita uno habla de tiene que conectarse, tiene que escalar y tiene que buscar financiamiento para todo el emprendimiento. Este hiper, ¿qué es lo que significa? Que ya toca acelerarlo. Sí, claro, el hiper es esa aceleración justamente que se va a dar. Todo ya va a ser hiper colaboración, hiper seguridad, hiper nube. Todo va a ser hiper, sin duda alguna. Estamos en la época del hiper y del el COVID, la colaboración, la confianza. Todo será hiper con co. Y estamos odiando ya la palabra reinvención de los negocios. Julián, desde su punto de vista, conociendo cómo está el escenario en Santander, ¿qué fue lo que aceleró la transformación digital o cómo está ese proceso de transformación digital en la región? Pues yo creo que es el mismo fenómeno que está ocurriendo en todo el planeta, porque este tema de lo que justamente nos está hablando María Carolina es que desde el 94-95 tenemos internet aquí en Santander. O sea, ese es un hecho, es decir, ya vamos a cumplir más de 30 años. Y la preocupación de la implementación de las tecnologías apenas nos llegó con el COVID. Sí, claro. Pero aquí hay soluciones que están construidas desde hace mucho tiempo. La nueva realidad lo que hace es que esas hiperconectividades y todas esas cosas que ya se han multiplicado, porque pues sigamos la secuencia del crecimiento exponencial de todo lo que es tecnológico, ¿sí? Cada año se duplica la velocidad. Antes
pues yo recuerdo que en el 95 nos tocaba conectarnos por teléfono y eso era descargar una archivo de 100 kilobytes, tocaba hacer un plan y traerse un café y esperar. Sí. Hoy día, pues el tema de la velocidad nos permite inclusive tener videollamadas fácil desde casi cualquier dispositivo, tener interrelación múltiple, un solo mensaje a través de toda esta hiperconectividad que tenemos le puede llegar a una o a millones de personas simultáneamente. Entonces el ejercicio es cómo utilizamos esos multiplicadores tecnológicos para el beneficio de la organización y para poder comunicarnos, que al final la comunicación y estas interacciones es lo que nos permite la colaboración, y la colaboración genera el resultado colectivo. Entonces, eso es parte de lo que se está viendo hoy día. Hoy día hay un gran desespero porque pues nos tocó obligados, es distinto cuando decidimos y a cuando nos toca. Entonces, como nos tocó, hay mucho desespero. Pero también aquí hay una cosa que es muy importante y hay que compartírselo a los emprendedores y empresarios de la región, y es que si bien es cierto que vamos hacia lo hiper, pues arranquen con lo mínimo, porque hablamos de Big Data, pero ni siquiera miramos la data. Es decir, hablamos de Big Data y todos nos encarretamos y nos llama la atención, y además es una realidad, ni siquiera el futuro, es el presente. Pero ni siquiera tenemos una tabla de Excel y no sabemos hacer ni las operaciones matemáticas básicas en la tabla. Entonces, parte de la invitación, que yo pienso que es lo que debemos hacer todos, es hacer esas curvas de aprendizaje de manera acelerada. Alvin Toffler lo decía hace más de 25, no, como casi 40 años, que los analfabetas del siglo XXI no serían aquellas personas que no supieron leer o escribir, sino aquellas que no pueden aprender, desaprender y reaprender. Correcto. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Sí, María Carolina, nosotros hace un par de años yo estaba pues, metido todo también en el mundo del emprendimiento, todo el tema de apps.co y Mintic, y en ese momento se hablaba de un kit digital que se le entregaba a los emprendedores que entraran a una fase de crecimiento y consolidación. Desde tu punto de vista, ¿cuál es ese kit digital que debe tener un emprendedor? Y si me puedes aterrizar un poquito a región, sería más chévere, porque yo sé que en la compañía de ustedes, en IBM, pues ustedes manejan grandes proyectos. Ahora hablamos un poquito de lo que están haciendo con el gobierno nacional para el tema de COVID, pero ¿cuál sería ese kit básico que tú le dirás al emprendedor para que comience? Mira, tú tienes que tener la nube, tiene que tener automatización de procesos, página web, estrategia de marketing. ¿Cuál es ese? Bueno, mira, lo primero es contarte un poco acerca del programa que tenemos en IBM para emprendedores. Sí. Tenemos un programa que se llama Startup with IBM. Solamente le pedimos a las empresas que cumplan con 3 cosas. 1, que sea una empresa que está registrada, que tenga cámara de comercio. Sí. 2, que sea una empresa joven, es decir, una empresa que tenga menos de 5 años. O sea, la idea no es que sea realmente un emprendimiento. Sí. Y 3, que facturen menos de $1 millón al año. Es decir, menos de $1 millón. Exactamente, hay muchas, y esa es la idea, que haya muchas que puedan entrar a este programa. Y es muy fácil, o sea, se hace una evaluación de la empresa que cumple esos 3 requisitos y les damos acceso a las tecnologías de IBM. Sí. ¿Qué tecnologías? Tecnologías de nube, inteligencia artificial, blockchain, Internet de las cosas, etcétera, ¿cierto? El kit de IBM para emprendedores. Exactamente. Y adicionalmente, súmale a eso, que ponemos a disposición de esas empresas o de esos emprendimientos un arquitecto que los acompaña en ese proceso de definición de la arquitectura, que es parte del kit, como tú lo llamas. O sea, aparte de poner la tecnología a disposición de esos emprendimientos, también ponemos a disposición un arquitecto que les ayuda en la construcción y definición de esa arquitectura para esa solución que van a crear. Sí, pero entonces, a ver, vamos a conectarlo con la región. Digamos que podemos tener una oferta de ese kit de servicios para los emprendedores de Santander. Julián, los emprendedores santanderianos podrían estar aprovechando esta tecnología que podría ofrecer una compañía como IBM para tener este gran paquete de servicios y aprovecharlo correctamente para acelerar su emprendimiento. Total, básicamente aquí hay una realidad y pienso que el gran reto está en la mente del emprendedor. O sea, yo creo que ahí hay un espacio muy importante que hay que construir, y es importante que, por ejemplo, si alguien está escuchando este podcast, lo comparta. Vanguardia TIC, numeral Vanguardia TIC para que lo comparta.
y el que lo esté escuchando que lo comparta. ¿Por qué? Sí. Porque a veces, como decimos, o como decían los abuelos, el que no sabe es como el que no ve. Okay. Entonces, por ejemplo, soluciones en la nube. Hoy día, uno de los grandes retos del trabajo en casa es que a cada quien le tocó llevarse sus computadores, y hoy día todo el mundo tiene los archivos de todos en todos los computadores, habiendo soluciones que seguramente, por ejemplo, IBM con su gran plataforma tecnológica puede resolver en minutos. Inclusive es que no es un tema de científico y complejo, es un tema muy fácil de resolver, el tema de la portabilidad de la información, el tema del ciclo de la información y demás. Y lo otro, pues es entender muy bien cuál es el modelo de negocio, porque el modelo requiere un proceso, y el proceso es justamente lo que nos mencionaba María Carolina, que es el ejercicio de diseñar esa arquitectura para poder desarrollar el proceso, sea muy sencillo o muy complejo. La ventaja de la tecnología es que nos permite escalar rápidamente. Es decir, si yo tengo un proceso que hago manualmente y esto lo puedo automatizar a través de mecanismos tecnológicos, yo puedo preocuparme por otras cosas y no sobre el proceso de hacer crecer el negocio, porque sencillamente construir unos ciclos de crecimiento, y eso es clave en el ejercicio de construir arquitectura de negocios. Si necesito una infraestructura, si necesito un almacenamiento, si necesito un procesamiento, si necesito una respuesta y demás. Entonces, yo pienso que el reto está en la mente, y me parece buenísimo lo que dice María Carolina, de que tienen un arquitecto detrás acompañando, porque es que ahí es donde el intelecto se convierte en algo fundamental, porque la tecnología está ahí. Lo que pasa es que no todos tenemos las capacidades técnicas y todo el conocimiento y la experticia para unir esos piecitas de Lego que ya están hechas y construir nuestro modelo de negocio eficiente en lo digital. María Carolina, esto suena una maravilla. Ese paquete que tú dices es una berraquera. ¿Cómo hacemos para que estos emprendedores de Santander puedan llegar a esa tecnología y aprovecharla? Porque claramente tú dices, este programa de emprendimiento es buenísimo, pero estoy seguro que el ecosistema emprendedor, no sé cuántos tienes de Santander para comenzar por ahí, o cómo hacemos para que lleguen los emprendedores de Santander y aprovechen esas oportunidades que ustedes están ofreciendo. Claro, mira, es entrar al programa Startup with IBM, justamente. Lo buscan y ahí lo van a encontrar, Startup with IBM. Sí. Y ahí hay un formulario y se llena la información que te digo. Básicamente se necesitan los 3 criterios que te comento. Y así van a poder tener acceso hasta $120,000 de créditos para hacer uso de la tecnología. Y nosotros tenemos cientos de emprendimientos en Colombia y tenemos muchos también en Santander. Tenemos varios, mira, hay varios, tenemos alguna startup que lo que hace es justamente revisar y analizar los documentos legales que puede estar recibiendo una empresa, recibe el texto estructurado y no estructurado de estos documentos legales, lo que hace es extraer esa información que es de interés, hace las validaciones necesarias, organiza los datos y de esa forma se las entrega al cliente para que se aumente esa velocidad del proceso de revisar documentos y analizarlos por parte de las áreas legales de las empresas, y además disminuyendo esa dependencia del humano para estar haciendo esa revisión que a veces es tan tediosa, ¿no? Tenemos ese tipo de startups en la región. Tenemos también una startup espectacular que me encanta, es de mis favoritas, que es para la selección de personal, se llama Raquel, que hace parte, es una aplicación desarrollada por una startup, y básicamente lo que hace Raquel es ayuda en la selección de personal para reducir los tiempos que toma una empresa usualmente en este proceso de selección. O sea, si antes se demoraba una empresa entre 2 y 3 semanas en ese proceso de selección, con Raquel puedes disminuir el tiempo de selección hasta 5 días. Adicionalmente, la revisión de las hojas de vida de estos candidatos en este proceso de selección se toma muy poco tiempo, cuestión de segundos, para poder hacer la revisión de la hoja de vida. Se agiliza ese proceso de reclutamiento y de selección hasta un 65% frente a un tiempo
que usualmente toma una empresa. Esa es de Santander. Bueno, y te podría hablar de Sí, 100 países más. Pero esa es de Santander, la que dices, Raquel, ¿es de Santander? No, Raquel es de Colombia y está llegando a varias empresas, inclusive en Santander. Basándonos en un tema, ya hablamos de qué fue lo que aceleró su transformación digital. Ahora miremos cómo pudo ser competitivo con la tecnología. Siendo un emprendedor, podría tener este kit de inicio digital de $120,000, que sería una maravilla, que todos lo pudieran tener. ¿Cómo hago entonces para arrancar y ser competitivo y lograr que mi emprendimiento, mi empresa, porque no solo puede ser para emprendedores, también pueden ser empresas que ya llevan un buen tiempo funcionando, pero necesito darle velocidad a este tema de la competitividad, Julián? Básicamente, aquí estamos teniendo un socio estratégico que aporta conocimiento, que es una gran necesidad hoy día en las organizaciones, que aporta infraestructura tecnológica, que es una de las grandes falencias que tenemos en muchas organizaciones. Sí. Y aquí lo que hay que tener es idea y enfoque tecnológico para poder desarrollar todas esas oportunidades. Definitivamente hay que entrar al sitio de IBM, de la iniciativa que tienen, y enterarse bien, leer detalladamente toda esta información. Exactamente, leer esa información y mirar cómo se aprovechan al máximo $120,000. Es que eso es ganarse casi la lotería. Pues claro. Eso, pues con la lotería, pues cualquiera hace empresa. Esa es la frase, ¿no? Entonces, pues ahí está la lotería que la está entregando IBM y me parece súper chévere. Definitivamente hay muchos procesos que tienen oportunidad de transformación. Es que hacemos muchas cosas físicamente que hoy día tecnológicamente se pueden resolver de manera muy sencilla y muy práctica. ¿Por qué? Porque sencillamente eso que repetimos de manera permanente, como por ejemplo lo que mencionaba Raquel, verificar los datos, verificar las referencias, verificar una información, que en últimas es una labor operativa, no hay que ser científico ni nada para poder hacer este tipo de cosas. Se puede procesar a través de inteligencia de máquina, aprendizaje de máquina, inteligencia artificial. Claro. Y entendiendo ese proceso se puede replicar a lo tecnológico y entonces uno pone haciendo uso de los supersónicos a su robotina, sí, claro, a que haga el proceso y nos enfocamos en lo estratégico, en lo que genera valor, porque lo que genera valor es lo que genera rentabilidad. Entonces es una delicia porque lo que es operativo se convierte en un elemento que viene subsidiadísimo. Y lo que genera valor nos hace tener la posibilidad de construir emprendimientos escalables exponencialmente, que es el tema del emprendimiento exponencial, que es la búsqueda importante que se está haciendo hoy. Porque además, eso que tú cuentas, y también me llama mucho la atención lo de Raquel, es que el proceso de selección de personal que se hace en Bucaramanga, en Piedecuesta, en Lebrija, en el pueblito más pequeño del mundo, es el mismo que se hace en Nueva York y se hace en las grandes urbes del mundo. Sí. Porque hay que leer la misma hoja de vida, hay que entender la misma hoja de vida y hay que tener unos criterios en el marco de los mismos campos. Porque es que acá nosotros buscamos experiencia, conocimiento, formación. Es decir, hay unas parametrizaciones tan claramente establecidas que ese es una oportunidad de negocios que podría estar en cualquier lugar del planeta. Claro, desde claro, sí. El más pequeño hasta la urbe más grande. ¿Cómo se puede acelerar esa competitividad desde el punto de vista tuyo, María Carolina? Mira, yo creo que hay que encontrar esos diferenciales de acuerdo a esa misión de la empresa, ¿no? Uh-huh. Es decir, si el diferencial va a ser acelerar un proceso, ¿cierto? Automatizar el proceso para hacer, o sea, la forma de acelerarlo que sea automatizando el proceso. Ok, detrás de eso, ¿qué puedes hacer? Puedes poner inteligencia artificial, puedes hacer análisis de datos, puedes hacer uso de la nube para hacerlo más flexible, escalable. En fin, o sea, hay una serie de componentes que van a ser los diferenciadores para cada una de las empresas. Sin duda alguna, para hacer esos diferenciadores va a ser a cabo con la tecnología, ¿no? Con la nube, con inteligencia artificial, con blockchain. Uh-huh. Y no se puede dejar a un lado la parte de seguridad. La parte de seguridad es cada vez más importante. Sí, claro. Y hemos visto además un incremento exponencial en esta época de COVID-19. El spam ha incrementado un 5,000%. ¿Tú te imaginas un 5,000% de incremento del spam
no podemos dejar de lado la importancia de la ciberseguridad. Todos esos componentes, flexibilidad, el ser más rápido, más ágil, automatización, ciberseguridad, todos esos componentes sin duda alguna son los pilares para el éxito de este tipo de empresas. Sí, claro, es importante el tema de la ciberseguridad. Hay un proceso de la automatización de los negocios que ya se están manejando, pero aquí tenemos en Santander una base de pequeños emprendedores, microempresarios y empresarios, que hay algunos que no conocen cómo hacer esos temas de automatización de los negocios. ¿Cuáles serían esos primeros pasos de automatizar? No llegando a la nube, porque yo no le puedo decir a la señora que vende la ropa o que tiene su emprendimiento de una panadería artesanal o que vende regalos para el Día del Padre, que a propósito de eso es una plataforma que estamos lanzando nosotros que se llama Vanguardia Conecta, que es conectar la oferta con la demanda, pero es para estos pequeños emprendedores. ¿Cuáles esas recomendaciones para iniciar su proceso de automatización de procesos a este pequeño emprendedor? ¿Cómo se puede decir desde una gran empresa para que automatice los procesos? Claro, depende del tipo de proceso, vamos a hacer uso de diferentes cosas. Pero te voy a poner un ejemplo, o más bien 2 ejemplos para responder tu pregunta. La primera, la parte de los asistentes virtuales. Sí. Vas a automatizar un proceso, por ejemplo, de peticiones, quejas y reclamos. O, por ejemplo, y voy a meterme en el caso de que está ahorita sonando bastante de lo que hicimos con el gobierno nacional, ¿cierto? Sí. Que fue poner justamente un asistente virtual a disposición del gobierno nacional, porque estaba el gobierno nacional cuando empezó COVID-19, la línea 192 estaba, pues te podrás imaginar, reventada, ¿no? Recibía... Cori se llama, ¿no? Cori, el asistente. El asistente, exacto. Entonces, se creó en un tiempo récord de 2 semanas, usando voluntarios y más de 20 expertos, se creó Cori, que es este asistente virtual, que comenzó respondiendo alrededor de 40 preguntas. Hoy en día responde 180 preguntas diferentes. ¿En cuánto tiempo responde esas preguntas? Inmediatamente. Inmediatamente. Okay. Es un asistente virtual. Entonces, tú le preguntas, haces una pregunta básica correspondiente a COVID-19, inmediatamente te la responde. 180 cargadas, por decirlo así. Exacto. O sea, Cori, que se hizo con inteligencia artificial IBM, con Watson, se le capacitó con estas 180 preguntas en este momento para responder. Son preguntas básicas, ¿cierto?, que tiene la gente alrededor de COVID-19, ¿sí? Entonces, ese es uno de los ejemplos que te podría dar. También existen otras cosas, como por ejemplo la automatización de usando algunos robots dependiendo del tipo de proceso que estás interesado en automatizar, como por ejemplo con Telefónica Movistar hicimos un proceso de incluir 300 robots, más de 300 robots en más de 50 procesos en varias áreas como peticiones, quejas y reclamos, facturación y algunos procesos donde tocaba analizar, por ejemplo, si había un cliente que estaba reportado en centrales de riesgo, en 3 días se le daba respuesta, pero ahora con estos robots se logra bajar el número o el tiempo a 3 minutos y ya hoy en día se resuelven más de 3.800 casos mensualmente. Claro, Fabián Hernández estuvo aquí en un episodio de Vanguardia TIC, hace unos 2 o 3 episodios, estuvo acompañándonos y contándonos esos procesos también. ¿Ves? Me encanta. Sí, entonces, lo que te digo, dependiendo del tipo de proceso, del proceso de negocio que vas a querer automatizar, lo puedes hacer de una u otra manera. Es cuestión de analizarlo, cuál es ese proceso, cuál es el objetivo de ese proceso y de acuerdo a eso definir qué es lo mejor para hacer para poder automatizarlo, digitalizarlo y ser obviamente mucho más productivo. Julián, ese proceso de automatización de los negocios, ¿cómo lo han visto ustedes en la región desde el punto de vista de la mesa sectorial TIC de FENALCO en Santander? ¿Cómo han visto como ese radar de automatización ahora mucho más? Porque ya vemos que el WhatsApp es el WhatsApp Business, ya le meten la API directamente de Instagram. Esos pequeños procesos, ¿cómo los han visto ustedes aquí en Santander?
Realmente eso es uno de los retos que se están empezando a implementar. A nosotros, como somos expertos en automatización de marketing, automatización de ventas, nos contratan mucho y nos preguntan mucho sobre estos temas, pero parte del ejercicio es entender muy bien la conducta y entender que hay una posición pasiva y la tecnología nos lleva a una posición activa, es decir, siempre estar alertas. Sí. Ese es parte del ejercicio, estar anticipando la realidad. A mí me encanta dar ejemplos muy sencillos, pero por ejemplo el tendero vende tamales y los tamales los trae solo los viernes porque es para el fin de semana. Cuestanos para cuando vengas, María Carolina, no puedes dejar de comerte uno de esos. Exactamente. Entonces vende tamales, pero él llega, los tamales los recibe y los pone en el mostrador, ¿sí? Los pone en el mostrador y la gente empieza a llegar ahí a comprar los tamales. ¿Qué ha pasado con los tamales en COVID-19? Pues se han caído las ventas de los tamales porque la gente no va tanto a la tienda y no se los encuentra y al verlos no se antoja. Ahora bien, ¿qué es una automatización que podría ser algo súper sencillo? Primero necesita la data de los usuarios, es decir, quiénes son las personas para poderlas o atraer o poderlas contactar directamente. Y entonces si yo tengo una base de datos registrada, pues fácilmente podría tener todos mis clientes potenciales y cuando me lleguen los tamales podrían sentarme y escribir un correo o escribir un mensaje de WhatsApp y enviarles un mensaje. Sí. Pero podría ir más allá en la automatización y sencillamente tener un botón que cuando llegan los tamales, despicha el botón y se hace todo el proceso automáticamente y le avisa a todos. Si de todo su mercado se encuentra y se entera de los tamales, de que le llegaron, ¿qué va a pasar con el negocio de los tamales en el tendero? Pues van a crecer las ventas. Así de simple. Porque la probabilidad de éxito ya no depende de que ocurra un accidente. Y es que la persona vaya en la hora exacta en la que están los tamales todavía disponibles, los vea y se antoje. Sino que desde antes yo puedo proyectarlo. Y si además esa alerta que le llega al cliente se pudiese automatizar y el cliente solo tuviese que dar un clic para pedir, poner un número 3 y dar un clic para pedirlos, 4, 2, lo que sea, pues inmediatamente ya tienes un proceso automatizado de venta de tamales y estoy seguro que ya no vendería 20, sino vendería 100 o vendería 200. Y eso pues empieza a escalar y podría convertirse en el rey de los tamales en Santander. Pero esa iniciativa tiene que tomarla alguien, porque al final la tecnología está ahí, pero lo que necesitamos es emprendedores que tengan la idea y que tengan la disciplina y la decisión de resolver todos los problemas que se implica hacer un modelo automatizado, pero que se puede hacer porque ya está demostrado. Es que no es la primera vez, estamos haciendo automatizaciones y personalizaciones desde los 90. ¿Sí? Yo recuerdo que hubo una época más o menos por allá cuando Word decía que podía combinar correspondencia, entonces ya uno no tenía que hacer la misma carta 100 veces, sino que ponía el campo de combinar y ya, carta personalizada para todo el mundo. Y eso fue en el 95, 94. Es decir, esto no es nuevo, lo importante es saber y empezar a usarlo y no, definitivamente a María Carolina me tienes que dar los datos para poderme comunicar con ella porque yo voy por los $120,000. Claro que sí. Bueno, se nos está acabando el tiempo, quería preguntarles al final, nosotros hicimos un especial hace poco que se llamaba Santander no se detiene y les preguntamos a los empresarios de la región ¿qué fue el reto más grande que tuvieron que afrontar cuando comenzó el tema de la cuarentena? ¿Y cuál sería ese consejo para los emprendedores y los empresarios de la región? Porque ya se están abriendo los protocolos para diferentes sectores de la región. ¿Cuál es ese reto que tuvieron ustedes que afrontar desde IBM, María Carolina, y el consejo que le podrías dar a los empresarios en Santander? Mira, uno de los grandes retos que tuvimos nosotros, por supuesto, fue lograr justamente que nuestros clientes y todo nuestro ecosistema tuviera ese cambio, porque nosotros ya lo habíamos hecho, o sea, para nosotros esto fue algo muy natural, ¿sí? Nosotros usamos muchísima tecnología en nuestro día a día, en el trabajo, entonces no tuvimos ese gran impacto que sí pudieron tener otros clientes. Entonces me atrevería a decir que uno de los grandes retos fue justamente poder convocar a los voluntarios dentro de IBM, por ejemplo, para educar y capacitar colegios, profesores, estudiantes, poder empezar a darle más acceso
a las diferentes empresas y sobre todo en el área de educación que fue tan golpeado, ¿cierto? Para que tuvieran acceso a formas de poder tener esta educación virtual. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, nosotros hicimos una gran alianza entre IBM y Cisco, pusimos a disposición de los colegios y las escuelas del país y de América Latina, pusimos a disposición de ellos licencias de Cisco Webex, y con los voluntarios, con más de 1,000 voluntarios de IBM que fueron convocados, se empezaron a hacer las capacitaciones en toda la región a los profesores y a los estudiantes para que pudieran continuar con una capacitación y una educación virtual. Ahora bien, dentro de los beneficiados, no solamente están otros países, sino que además vale la pena mencionar que en Bucaramanga también tuvimos algunos voluntarios y continuamos con ese proceso de estar educando. Entonces creo que los grandes retos que hemos tenido dentro de este proceso ha sido ese tipo de cambios que hemos tenido que hacer dependiendo del tipo de industria para poderlos apoyar nosotros como IBM y ayudarlos en sus cambios y en sus diferentes procesos. Julián, desde el punto de vista de Santander, ¿cuál fue ese reto que le ha tocado? Claro que el Ciberforum ahora sí va a ser Ciberforum 100%, ¿no? Sí, claro, total, y ya lo estamos armando, ya estamos en ese proceso de armarlo. Pienso que el gran reto es el deseo profundo en el corazón y en la mente de la gente de conservar el statu quo. Es decir, queremos volver a hacer lo mismo, pero entonces online. Queremos hacer lo mismo, pero entonces a través de la tecnología, pero para poder ir. En lugar de avanzar, nos gusta tratar de mantenernos atados. Nosotros también en nuestra compañía, pues con decirte que el día que dijeron cuarentena, nosotros ya estábamos en la casa. Y ya estábamos en la casa y no hemos vuelto a la oficina. O sea, allá está, inclusive es una bodega carísima que tengo ahí, porque no la estamos necesitando. Pero también, al comienzo, también los clientes se preocupaban y decían, pero ustedes sí son capaces de cumplir con todo, trabajando cada uno desde su casa. Pues es que ya lo hacíamos, ¿sí? Claro. Pero ustedes no se habían dado cuenta y ya habíamos hecho muchas veces ese ejercicio de, nosotros más aún, nosotros teníamos unos horarios en los que los viernes no trabajábamos en la oficina, ¿sí? Entonces ya estaba ese ejercicio construido. Sí. Y ese es un tema que es importante, la ruptura del statu quo, poder entender que hay nuevas formas de hacerlo. Y a veces uno se pregunta por qué la gente piensa, ¿y para qué fácil si se puede difícil? ¿Y no, para qué hacen las cosas? Aquí hay que pensar fácil porque se puede fácil. Hoy día es más fácil. Mira, esta reunión que estamos teniendo hoy día y esta conversación no se hubiese dado con facilidad hace 6 meses. Estaríamos todavía planeando. Más tiempo a mí contactarlos a ustedes así en la vía presencial que así en esta reunión virtual. Sí, grabación. Hubiésemos durado un mes coordinándonos. Hoy día fue en minutos y estamos acá reunidos cada uno desde el lugar en el que está. Sí. Estamos entregando acá un rato de tiempo y estamos logrando un resultado importante. Entonces ese es el gran reto que yo pienso que también deben asumir los empresarios, y es dar el paso a la transformación, romper el statu quo y no reinventarse, sino dar un paso adelante en la realidad, porque es seguir avanzando, no es reinventar, es seguir avanzando. Es que sencillamente, si no era hoy, era en un año, y si no era en un año, pues nos pasaría como en muchas ocasiones, llegamos tarde. Afortunadamente, hay una cosa que a mí me encanta de lo que está pasando, y es que está reorganizando todo. Habían empresas que estaban muy adelantadas desde el punto de vista tecnológico, y hoy día muchos que no estaban se están igualando, porque la presión hizo que se igualaran. Entonces, yo lo que estoy esperando es ya que empiece a liberarse todo este tema del temor y todo lo demás, porque seguro nos va a generar unas competencias emocionantes en el mercado, unas dinámicas. Mejor dicho, yo tengo ansiedad ya y tengo mucha emoción por esa realidad nueva que va a surgir en unos días. Pues María Carolina Hudson, gerente de ventas y ecosistema IBM en Colombia, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en este podcast de Vanguardia TIC. Yo creo que, no sé si ya habías estado en una entrevista para un podcast, pero bueno, sí, ya lo tienes chévere. Si no, pues la primera vez en un podcast. Muchísimas gracias por acompañarnos. Julián Pérez, director de EIBOS,
y presidente de la Mesa Sectorial de Comunicación Publicitaria y de la Mesa Sectorial TIC de FENALCO Santander. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta versión de Vanguardia TIC. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Yo soy Alejandro Guzmán, subdirector de Vanguardia, y nos vemos en la web. Hasta luego. Gracias, Alejandro. Gracias, Julián. Adiós. Muchas gracias. Gracias a todos. Un abrazo. Hasta pronto. Chao. Chao. Vanguardia TIC. Un podcast de tecnología, innovación y emprendimiento en Santander. Historias de éxito y de fracaso con emprendedores. Expertos en tecnología y empresarios que con las TIC están potencializando sus negocios. Vanguardia TIC.